Ahí lo tenemos. Bueno, entonces hablábamos del primer recuadro que tenemos a la izquierda, arriba. Entonces, en estas entidades que tenemos, este dibujo que tenemos en el medio son pasos. Entonces vamos a trabajar sobre lo que está a la derecha y en este caso vamos a seleccionar la línea horizontal y el arco en la parte de arriba y nos va a quedar conformado de esta forma. En este caso, bueno, seleccionamos arriba, pero fíjense que lo seleccionamos después de donde el lugar geométrico del círculo, o sea, del arco del círculo, toca la línea horizontal. Entonces, en el primero tocaron de esa intersección a la izquierda. En el segundo van a tocar de esa intersección a la derecha. Entonces, de esa forma, fíjense que los resultados son diferentes. De igual manera, haciendo, digamos, observando dónde terminaría el lugar geométrico, vamos a tocar a la izquierda o vamos a tocar a la derecha y se van a conformar las diferentes figuras. Observen que en todos estos la selección es con radio igual a 0. En el ejercicio que tenemos arriba a la derecha, tenemos varios ejercicios a realizar. Entonces, el primero de arriba, observen que vamos a tener un arco de círculo, y en este caso es libre, no les vamos a dar el valor, o sea que ustedes lo hacen a ojo, fíjense que les quede algo parecido. De la misma forma con el que está abajo, de la misma forma con este, observen que este es un caso especial en el que el radio va a ser 0. Y vean que también es una forma de resolver el encuentro entre dos entidades exactamente en un vértice. Es similar a lo que veíamos antes con el chamfer con las dos distancias en 0. También con radio igual a 0 obtenemos el mismo resultado. Y en este caso vamos a resolver el encuentro de estas dos líneas verticales con el círculo, dándole un radio a estos arcos. De igual forma acá, en este caso, le vamos a decir que el radio es de valor 15, pero le vamos a decir que tenga valor trim on. En este caso el radio va a ser igual a 20. Fíjense que el encuentro va a ser un medio círculo. Y en este caso, la solución va a ser gráfica. ¿Por qué? Porque cuando me pida el valor del radio, le puedo decir que la distancia, y con el mouse, tocando con el mouse la intersección, o sea, con referencia a objetos, el punto 1 y el punto 2, estoy alimentando AutoCAD con la distancia en forma gráfica. En lugar de darle un valor por escrito, le digo que la distancia la tome gráficamente entre el punto 1 y el punto 2. Y observen que el radio que va a tomar va a ser esa distancia y va a generar el arco. Luego lo que hacemos en estos tres ejercicios que tenemos acá es generar un arco entre estos dos círculos, otro arco acá y otro arco acá. Esos arcos les van a dar a ustedes el valor de radio. Observen, si les queda algo muy cerrado, muy abierto, con radios mayores o menores, ustedes lo borran y lo vuelven a editar para que le quede lo más parecido posible. Luego el ejercicio que tenemos acá abajo es la adición de una silla, bien, vista en planta. Y van a tener diferentes valores de radio. Por ejemplo, para lo que es la butaca, estos dos van a tener radio 12. Acá tiene una simetría, así que tengan en cuenta que lo que se aplica a la izquierda se aplica a la derecha. En este caso, radio 12 va a estar aplicado acá y va a estar aplicado acá. Y el radio 20 estará aplicado acá y aplicado acá. El radio que conforma esta parte de la butaca es de 2,5, el radio que conforma acá el respaldo es 2, y fíjense que acá aparece un radio 6, pero con el subcomando no trim. Entonces de esa forma las líneas de cruce continúan y aparece el arco. Bien.
Así que tengan en cuenta todos esos detalles para poder llegar al resultado final de la derecha. Normalmente cuando se desarrolla el trabajo práctico 2, ustedes lo entregan y nosotros se lo devolvemos porque hay ciertas cosas que no las practicaron. ¿Y esto por qué es? Porque cuando ustedes agarran el archivo y lo empiezan a trabajar y empiezan digamos, a resolverlo, lo que menos hacen es venir y mirar la guía. Pero resulta que tanto la práctica del offset como la práctica de erase es algo que ustedes no practican, ¿sí? Tanto el offset como el erase no lo practican, entonces no lo vemos reflejado en el trabajo práctico y lo vamos a devolver porque no está resuelto. Así que tengan presente hacer offset y hacer erase. Para practicar el offset, recuerden que offset lo que nos permite es generar una entidad a una distancia determinada, o sea, replicar la entidad a una distancia determinada. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto? De la siguiente forma. Vamos a practicar offset dando una distancia a valor 3 sobre las figuras que tenemos en chamfer. Me voy a mover hacia arriba en la práctica y vamos a aplicar sobre lo que tenemos como chamfer, el ejercicio de chamfer, vamos a practicar sobre las formas de onda, ¿bien? Sobre algunas entidades de acá arriba, sobre algunas entidades de acá abajo. No me importa que se superpongan con el texto, que se salgan del dibujo. Yo lo que quiero ver es que ustedes lo practicaron. Y lo importante de esto es que ustedes vean la diferencia entre las cosas que se hicieron con línea y las cosas que se hicieron con polilíneas. Porque cuando ustedes aplican offset, las entidades se van a replicar a esa distancia. Y si fue hecha con polilínea, recuerden que la polilínea es una entidad, por más que esté conformada por diferentes elementos, siempre es una entidad. Y el offset se aplica sobre la entidad. Ahora, si se hicieron las cosas con línea, se van a replicar esas líneas exclusivamente, no todas las líneas que conforman. Por ejemplo, si este cuadrado fue hecho con una polilínea, cuando yo le haga offset, se va a hacer un cuadrado más grande, y se va a hacer un cuadrado más grande, y si me voy hacia adentro, un cuadrado más chico. Ahora, si el dibujo fue hecho con línea, solamente va a replicarse la línea hacia afuera, y el resto no aparece. Entonces ustedes hagan pruebas para ver cómo fueron hechas esas entidades, y de paso practican el offset. Recuerden hacerlo, si no la práctica vuelve como que no está terminada. De la misma forma vamos a practicar con el erase. Yo no tengo la menor duda que a lo largo de la práctica han borrado 30.000 veces, pero bueno, la idea es que ustedes lo practiquen y lo dejen plasmada la práctica. Entonces para eso vamos a eliminar la cadena de la bicicleta del ejercicio 3 en copy. Voy a copy. Bien, le borramos la cadena a alguna de las bicicletas. ¿Sí? Se la sacan directamente. Con eso me da la pauta de que lo practicaron. Voy de nuevo hacia abajo. Y de la misma forma, vamos a borrar 3 sillas de la mesa redonda del ejercicio 5 del comando array. ¿Se acuerdan que había una mesa? Vamos a buscarla. Acá está la mesa. Le borramos 3 sillas, las que a ustedes se les ocurran. Pero yo quiero que queden 3 sillas borradas de acá. Bien, y lo dejan con las sillas borradas. Esas son entonces las 2 prácticas de erase. Recuerden entonces, acá hay un subcomando. Siempre que los comandos son repetitivos, hay un subcomando que es ups. Ups, lo que les permiten es recuperar las últimas entidades que borraron, o sea, los últimos cambios que hicieron, sin tener que hacer escape y delete. Porque si ustedes hacen escape y delete, supónganse que editaron varias cosas, ¿sí? Borraron varias cosas.
y después le dieron Enter. Si ustedes están borrando varias cosas y borraron una de más, si ustedes usan el subcomando UPS, retroceden y digamos, deshacen lo último que borraron. Y si vuelven a deshacer el último. Ahora, si ustedes le dan escape, pierden todos los pasos que hicieron hasta ahora. Si borraron 10 cosas sin terminar el comando, si ustedes le dan escape, esas 10 cosas vuelven a aparecer porque está en ejecución el comando y ustedes deshicieron el comando. Si usan el subcomando UPS, van deshaciendo de a pasos. Por eso es importante. Bueno, vamos con el comando lexem. El comando lexem es un comando que nos permite realizar ediciones en las longitudes de determinadas entidades. Y tenemos diferentes formas de realizar esas modificaciones. Entonces, observen, a la izquierda tenemos el original, en el medio tenemos los pasos donde vamos a aplicar el comando, o sea que nos va a mostrar dónde tenemos que aplicarlo y vamos a trabajar sobre el resultado como siempre. Entonces, en este caso, observen esta forma de flecha, que en realidad, recuerden que una flecha está hecha con una polilínea, la primera parte con un grosor fijo y la segunda parte con un grosor variable. Observen que se le aplica un delta X sobre el extremo derecho. Entonces, ¿qué sucede? La entidad se estira en 5 unidades hacia la derecha. Luego, tenemos otra entidad que también de nuevo es una flecha hecha con polilíneas. Y fíjense que vamos a extenderlo en 5 unidades, pero lo vamos a hacer antes de llegar a la flecha, pero luego de la mitad, o sea, hacia la derecha de la mitad de la entidad. Entonces, ¿qué hace? Como lo hacemos a partir de la mitad de la entidad, se estira hacia la derecha en 5 unidades. Cosa contraria a lo que ocurre en el ejercicio que sigue. Fíjense que seleccionamos un punto cualquiera que está a la izquierda del centro de la entidad. Por lo tanto, se estira hacia la izquierda en 5 unidades. Es interesante lo que sucede en el ejercicio que sigue. Observen, es una flecha hecha por una serie de polilíneas, o sea, por una polilínea cerrada. O sea que si yo toco esta entidad, es una polilínea cerrada. Entonces, ¿qué pasa? Si yo la toco en cualquier lugar, no se va a estirar, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque la polilínea es cerrada, por lo tanto no puede estirarse hacia ningún lugar. En este caso es una spline y fíjense que no se puede estirar. En este caso es un arco de círculo y le vamos a indicar no acá que se estire en un delta, sino que le vamos a decir que se estire en un 150%. Entonces la entidad continúa estirándose. En el de abajo le vamos a decir que la entidad mida 45 unidades y que se estire hacia abajo. Entonces directamente seleccionamos la entidad y la medida final va a pasar a ser 45 unidades. Y finalmente observen este arco de círculo, le digo que quiero que ese arco tenga un valor de ángulo incluido de 90. O sea que su ángulo se alargue 90 grados. Entonces observen que el arco de círculo se va a alargar 90 grados quedando de esta forma. Como observen entonces es un tipo de herramienta bastante útil para poder incrementar o reducir. Si nosotros le damos valores negativos, se reduce en tantas unidades o en tanto porcentaje o en tanto ángulo incluido. ¿Bien? Vamos con el comando extend. El comando extend es un comando muy útil que lo que les permite es lograr que una entidad toque a otra entidad. O sea, llegue a tocar a otra entidad, que se produzca el encuentro exacto de una entidad con la otra. En el caso del ejercicio 1,
fíjense que tenemos un original, dos pasos intermedios y un resultado a la derecha sobre el que vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero seleccionamos la entidad a la cual queremos llegar, que en este caso es la línea horizontal, y luego seleccionamos el arco que queremos alargar para que toque a esa línea horizontal. Finalmente el resultado va a ser el que tenemos a la derecha. De la misma forma, el ejercicio que tenemos abajo a la izquierda, fíjense que son dos ejercicios, una parte A y una parte B. Entonces, en la parte A vamos a seleccionar en primera instancia el círculo y luego seleccionamos el arco y la línea oblicua para que lleguen a tocar al círculo. De igual manera, en la parte B seleccionamos el círculo y luego vamos seleccionando las diferentes entidades para que se alarguen y lleguen a este formato. En el ejercicio 3, observen que, de nuevo, tenemos dos pasos. Entonces, el original, vamos a seleccionar la línea vertical y luego iremos seleccionando entidad por entidad para ver cómo se comportan. Observen que acá sucede algo diferente a lo que teníamos antes. ¿Se acuerdan cuando vimos el comando Lexen? En este caso, vean que acá hay una polilínea de grosor variable. Cuando yo la toco, se va a estirar hasta llegar a la línea vertical. Pero vean qué pasa acá, en esta polilínea de grosor variable, en donde tocamos no la punta de la flecha, como lo va a pasar en la de abajo, sino que tocamos antes de la punta de flecha. Vean qué sucede. En la de abajo, la punta de flecha, la cabeza de la flecha se estira hasta tocar la línea vertical. Pero en la de arriba, lo que sucede es que está conformada esa polilínea por tramos. Entonces, si yo toco esta parte, este tramo que es de grosor fijo, luego hay otro tramo. Entonces, ese tramo de grosor fijo no se va a poder estirar porque le sucede otro tramo. Entonces no tiene forma de estirarse hacia la derecha. Entonces, por eso, esta polilínea en general no se va a estirar, no puede estirarse, porque no es el tramo inmediatamente cercano a la línea vertical, que es donde yo quiero llegar. De igual forma a lo que vimos en Lexen, en este caso que tenemos una polilínea cerrada conformando esa flecha, no hay forma de que se estire porque es una polilínea cerrada. Y en este caso de la spline, sí se va a estirar hasta siguiendo la pendiente, como venía terminando, sigue esa pendiente hasta que cruce a la línea vertical. En este caso es una entidad en donde vamos a seleccionar las líneas verticales y luego con el comando Edge, el subcomando Edge, lo que hacen es seleccionar las dos líneas horizontales. Lo que les permite es elegir las dos líneas horizontales juntas y se estiran automáticamente hasta una intersección. Fíjense que es una intersección ficticia porque no se llegan a tocar, pero llega hasta el lugar geométrico que ocuparía esa línea vertical. Vamos a ver el comando rotación. En el comando rotación tenemos el ejercicio 1. ¿Cómo funciona el comando rotar? Selecciono las entidades que quiero rotar, selecciono un punto base a partir del cual se va a producir la rotación y luego le indico cuál va a ser el ángulo que quiero que rote. ¿Ok? Ese es el orden. Selecciono los objetos, selecciono el punto donde se va a producir la rotación y finalmente le indico el ángulo al que va a rotar. Entonces, en este caso vamos a tener un original y dos resultados. ¿Por qué? Porque el que está en el medio lo vamos a trabajar, lo rotamos en un ángulo de 90 grados. Fíjense que quedó rotado hacia arriba.
Luego, el que está a la derecha, lo vamos a rotar en un ángulo menos 45 grados. Observen que la rotación es el centro del círculo. Ahora, presten atención que también lo que roto es el cuadrado que tiene alrededor del círculo. ¿Mm? Yo no sé si el círculo estará rotado, pero tal vez hacer una captura sería lo más sencillo para asegurarnos de que va a rotar todo el conjunto. De igual forma, como aplicamos lo anterior, vamos a hacer que se rote y se copie. Hay un subcomando que nos permite no solo rotar, sino también copiar. Entonces, sigue dejando la flecha hacia la derecha, pero rota y pega otra flecha a 180 grados, quedando estas dos flechas a partir del círculo. Hay una función muy particular en el comando rotar que nos permite darle una solución gráfica a la rotación a partir de una entidad de la cual desconocemos el ángulo origen, pero en realidad a AutoCAD le estamos dando una solución gráfica indicándole cuál es el ángulo origen a través de puntos que vamos a ir tocando. Observen lo siguiente. Yo lo que quiero hacer es que este triángulo rectángulo que vemos a la izquierda quede a 45 grados respecto del punto P1. Bien, pero la verdad que nosotros desconocemos cuál es el ángulo que tiene esa línea vertical, esa línea inclinada entre P1 y P2. Lo que sí sé es que finalmente tiene que tener 45 grados. Entonces, ¿cómo vamos a trabajarlo? Vamos a usar el comando rotar. Nos va a pedir que seleccionemos las entidades. En este caso seleccionaremos las tres líneas que conforman ese triángulo rectángulo. Luego nos va a permitir el punto base, que va a ser el que tenemos en el encuentro del ángulo recto. Luego nos va a pedir que le ingresemos el ángulo. Y en este caso lo que le vamos a informar, o sea, vamos a usar un subcomando que se llama reference o la letra R. ¿Bien? Y en ese caso nos va a pedir que ingresemos el ángulo que tenemos. Nosotros desconocemos el ángulo que tenemos, pero sí le podemos indicar que ese ángulo está determinado entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, para eso, con referencias a objetos, seleccionamos el punto 1 y el punto 2. Gráficamente, ya a AutoCAD le indicamos cuál era ese ángulo. Luego lo que hacemos es ingresar, tipear el valor de 45 grados y automáticamente el triángulo va a quedar exactamente en esta posición. ¿Ok? Es muy sencillo y podemos resolver gráficamente esta solución, este ejercicio. ¿De acuerdo? Repasamos, invocamos el comando, les vamos a seleccionar las entidades, luego le indicamos el punto base, que seleccionamos ese ángulo, luego utilizamos el subcomando referencia, le indicamos el punto 1 y el punto 2 para informarle cuál es el ángulo en forma gráfica, y luego le tipeamos, o sea, le ingresamos por teclado el ángulo que queremos que finalmente tenga. De la misma forma que hicimos esto, vamos a hacer el ejercicio 4. Con la diferencia es que acá no le vamos a ingresar por teclado el ángulo, sino que también le vamos a indicar el ángulo en forma gráfica. Observen cómo. Acá tenemos dentro de este ambiente esta mesa con las sillas. Y nosotros lo queremos llevar a que esa mesa quede alineada con la pared que está oblicua. ¿Cómo vamos a trabajar entonces? Vamos a aplicar el comando rotar. Obviamente cuando elijamos las entidades vamos a elegir todo el conjunto de mesa con las sillas. Nos va a pedir el punto de rotación. Observen que el punto de rotación es el punto P2. Luego
nos va a pedir el ángulo y vamos a tener la opción de referencia. Vamos a ingresar a opción de referencia y le vamos a indicar que el ángulo actual va a estar dado entre P1 y P2. Luego nos va a pedir el nuevo ángulo y ahí podemos seleccionar que vamos a ingresar 2 puntos y acá le vamos a decir que el ángulo va a estar dado entre P3 y P4. Y automáticamente la mesa nos tiene que quedar exactamente en esa posición. ¿De acuerdo? Es como el otro ejercicio, la diferencia es que gráficamente le estamos indicando cuál es el ángulo final, indicándole los 2 puntos que me precisan el lugar geométrico de ese ángulo. Vamos con el comando stretch. El comando stretch es el comando que nos permite estirar entidades y vamos a ver que tiene algunas funciones muy útiles. Este comando funciona exclusivamente haciendo captura. Si nosotros hacemos una selección por ventana, lo que va a lograr es que los objetos se desplacen, pero no trabaja con stretch. Solamente trabaja con la selección en el modo captura. Entonces observen, tenemos una ménsula, acá tenemos pasos intermedios. Entonces, ¿cómo funciona? Ménsula, hago la captura de la zona que quiero estirar, o sea, en realidad lo que quiero hacer es alargar la ménsula. Entonces selecciono exclusivamente la parte que quiero alargar y le digo que voy a ir entre P1 y P2 con un valor de 15 unidades. Directamente por teclado ingreso 15 unidades y automáticamente la ménsula se estira en 15 unidades. En el ejercicio 2 lo que quiero hacer es estirar la parte vertical de la ménsula. Bien, quiero estirar esta parte. Entonces, invoco el comando, con captura selecciono la parte superior de la ménsula. Observen que también se está seleccionado el círculo. Está el círculo que sería la fijación del tornillo. ¿Por qué? Porque después se termina estirando. Observen dónde fue a parar el círculo, ¿no? Entonces, captura y vamos a ir entre P1 y P2 con un valor de 10 unidades. O sea que ustedes lo que van a hacer es ingresar por teclado las 10 unidades. En el ejercicio de abajo tenemos 2 ejercicios. Una parte A, que sería la que está arriba, la superior, en donde observen que hacemos la captura de todo el texto salida y una parte de la flecha. Y gráficamente le vamos a dar 2 puntos, P1 y P2, que no tienen un valor. Se los van a dar ustedes gráficamente. Cosa de que el texto no se salga del recuadro. Bien. Luego lo que vamos a hacer es tomar esta flecha, vamos a aplicar stretch, pero observen que esta línea de trazo en realidad marca la captura. Entonces la captura, vean que para poder realizar esto, en realidad lo que se captura es hasta dentro de la flecha, o sea, la parte de grosor variable. De esta forma, la flecha estira su cabeza. Si yo con la captura hubiera tomado la parte fija, lo que hace es estirarse la flecha, pero la cabeza de la flecha sería exactamente del mismo largo. Para que este largo de la cabeza de flecha sea mayor, significa que esta captura pasa por dentro de la flecha, o sea, dentro de esa polilínea de grosor variable. Una aplicación práctica del stretch es la modificación. Esto es una habitación que tiene una puerta en el medio. Y nosotros lo que vamos a hacer es desplazar esa puerta hacia la derecha. Si yo esto tuviera que hacerlo por edición, tendría que estar borrando o haciendo un break, copiando esa puerta, trasladándola, ajustando, completando las líneas
que dejaron la puerta. Fíjense qué sencillo es trabajarlo con Stretch. ¿Qué hago? Invoco el comando, hago una captura y tomo toda la puerta, o sea, toda la abertura completa. Fíjense cómo está la línea de trazos. Luego lo que hago es desplazarla desde el punto 1 al punto 2. Y automáticamente la puerta se desplaza hasta el punto 2 que seleccioné. Lo que hizo fue desplazarse. Entonces no tengo que estar editando, completando ni nada, sino que lo que hice es moverla dentro del dibujo. Y quedó adaptada exactamente a la derecha. De igual forma podemos trabajar el ejercicio 5. Observen que la parte superior duplicó su tamaño. O sea, hice una captura sobre la línea horizontal y lo que hice fue pasar desde este punto a este punto duplicando. Y de la misma forma se hizo con el resto. Seleccioné esto y me lo traje para acá. Perdón, no, seleccioné esto y me lo traje para acá. Seleccioné todo esto y me lo traje hasta acá. Seleccioné todo esto y me lo traje hasta el medio. ¿Ok? Vayan viendo cómo está resuelto. Pero esto está resuelto exactamente con puntos medios de las entidades. Y les va a quedar exactamente como muestra el resultado. No se compliquen con puntos intermedios. Trabajen con referencias a objetos. Me gustaría saber si hasta acá se entendió. Vamos a hacer una pequeña encuesta. Los que pusieron que no, ¿tienen alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Yo, profe, tengo dos consultas medio rápidas. Sí, En la parte de stretch, sí. las diagonales que marcan las distancias P1, de P1 a P2 y eso están muy largas que en el PDF, que es lo que se mostró. Eh, Sí, en realidad esa es una representación gráfica de un punto que quedó capturado en un tamaño exagerado. ¿lo, Esos lo puntos dejo no... así o lo cambio? No, es que en realidad esos puntos, esas marcas de punto van a estar de acuerdo a tu tamaño de zoom y al reflejo del zoom, o sea, ah, ten en cuenta que cuando se representa un punto, esa representación de puntos es dinámica y está de acuerdo al zoom que vos estás usando en el momento. Entonces, estas capturas fueron hechas con un zoom excesivo y no se tuvo en cuenta de actualizar la base de datos al momento de hacer la captura. O sea que eso en realidad a vos no te va a molestar. ¿Ya? No, Perfecto. no lo tengas en cuenta. Y otra cosa, la parte de rotate, en el Sí, ejercicio 4, si yo sí. utilizo los dos puntos tal cual como está en el PDF de P3 a P4, me rota para el otro lado. Yo tuve que usar P4 a P3 para que Sí, me queden tenés las razón. líneas como tiene que ir. Correcto, porque si usas P1 o P2 tenés que usar P4 o P3. Sí, eso es un Bueno, error que... Sí, eso era nada claro, sí, más. te va a rotar para el otro lado, correcto. Listo. Perfecto, muchas Muy gracias, bien, profe. gracias. Profe, Profesora, Sí, no, una quería preguntarle dónde pregunta en... inició la a ver, encuesta. sí. Perdón, pregúnteme de uno, porque me entraron varias preguntas juntas. Villalón, decime. No, comentarle que no me saltó la encuesta. La primera que hizo sí, pero esta no. Es raro, es muy raro eso, pero bueno, de todas formas el presente yo ya lo tomé igual por otro medio, así que listo. Si no tenés consultas no hay problema. Gracias. ¿Quién más tenía Profe, consulta? Sí, yo. En la parte de break, no sé si la podrás mostrar, que tenía una en la consulta parte en uno de los de de break. break, sí, Sí.
en el ejercicio que tenés el polígono regular, el del medio creo que era. A ver, en break. Sí. ¿Cómo sabe el programa en este caso que tiene que cortar, digamos, la parte de arriba y no la de abajo? A ver, repetime en cuál de los ejercicios de break. En el uno, ¿no es cierto? Sí, en el uno, en el del medio, el polígono este regular. Correcto. ¿Cómo Todo sabe el depende, programa que tiene? Sí, claro, eso depende de cómo se generan los ángulos en AutoCAD. Vos ten en cuenta que los ángulos se generan en el sentido antihorario. Entonces, si vos cortás en el sentido antihorario, se va a cortar lo de arriba. Si vos haces primero el punto de la derecha y luego el punto de la izquierda, te va a cortar los de arriba. Si vos lo haces al revés, te va a cortar lo de abajo. bien, ¿Se perfecto, entiende? perfecto. Sí, sí, Depende de cómo se desarrollan los ángulos, de cómo te toma AutoCAD los ángulos. Si uno no lo toca por defecto, siempre va a ser en el horario, en el sentido antihorario. bien, ¿Ok? perfecto. Muy bien. Gracias. No, por favor. Bueno, continuamos entonces. Bueno, vamos con trim. Trim es un tipo de comando muy utilizado que nos va a permitir recortar entidades, o sea, a partir de bordes de corte. ¿Mm? ¿De qué forma trabaja esto? Lo que le vamos a indicar son los bordes de corte y luego le vamos a indicar qué queremos cortar. Observen en el ejercicio 1. Es un original, 2 pasos intermedios y el resultado final. Entonces observen. En este caso los bordes de corte van a ser los arcos y el elemento a cortar va a ser la línea horizontal. Finalmente el resultado es que la línea horizontal se cortó en el medio entre los dos arcos. De la misma forma, yo puedo tener, como en este caso, 2 líneas verticales, 2 líneas horizontales. En este caso hice como selección de objetos, fíjense que hice una captura, entonces tomé todo y luego lo que hago es indicarle que quiero cortar las líneas que están entre líneas. Bien, la horizontal entre las 2 verticales y así sucesivamente. Y de esta forma me quedó armado este cruce de calle, pongámosle. Bien. En el ejercicio de abajo a la izquierda, observen que lo puedo resolver con una captura, entonces tomo todo y haciendo un grado de zoom adecuado, le voy a borrar todos los pies de los dientes, ¿ok? Fíjense que todos los pies de los dientes son los que borré. Acá es muy importante tener en cuenta ese tema del ups, porque por ahí puedo errarle y borrar algo que no corresponda, o sea, hacer trim sobre algo que no corresponda, y si yo hago ups, retrocedo un paso, cosa que si estoy llegando al último diente y resulta que metí la pata, si hago escape tengo que empezar todo el ejercicio de nuevo. Entonces acá realmente es importante cuando ustedes hacen ups. Este ejercicio que normalmente Prado lo usa como ejemplo es a partir de una serie de líneas y de círculos conformar este engranaje que tengo a la derecha. También captura y voy eliminando los elementos que no me sirven. También es una forma fácil de poder realizar un rótulo. Observen, a partir de líneas horizontales y verticales, voy a ir eliminando los elementos que no me sirven. Tengan en cuenta un detalle que vamos a hacer acá. Supónganse que yo tengo varias líneas. Bien. Entonces agarro y digo, bueno, voy a hacer trim sobre esto. Trim.
selecciono todo, perdón, no, disculpas, no entiendo qué está pasando acá. Puedo hacer la captura. Uf, no, no. Me lo está haciendo automáticamente, a ver. Ah, me está haciendo la captura directamente. Ah, bien, en ese caso capturé todo. ¿Listo? Entonces observen, yo por ejemplo, elimino esta, y ahora voy a eliminar esta de acá y elimino esta de acá, ¿sí? Listo, yo terminé. Y resulta que quiero también eliminar esta línea. Entonces, la capturo, bueno, normalmente aplicando trim, esto lo han solucionado en esta versión, sí. Porque normalmente esta línea yo no la puedo eliminar con trim. ¿Por qué? Porque en realidad está entre dos líneas verticales. Pero bueno, en estas versiones de AutoCAD ya esto lo han solucionado. Normalmente no se podía eliminar, y era lo que yo les iba a comentar, de que cuando queda una línea así en el medio, entre dos cortadas, en realidad no hay un borde de corte, porque esta línea va de línea vertical a línea vertical. Bueno, en estas versiones de AutoCAD directamente lo han solucionado, puedo aplicar trim tranquilamente y me lo elimina. Normalmente no lo eliminaba. Sí. Bueno, lo han solucionado, así que nada. Así que bueno, de esta forma puedo hacer fácilmente un rótulo. Puede ocurrir que en estos tiempos que se vienen, de ya mucho frío como el día de hoy, que empezamos con el invierno, se pongan los días feos y bueno, esté buenísimo para practicar con AutoCAD. Así que acá lo que les dejamos es una serie de flores muy variadas. Yo con que hagan 2 de estas estoy conforme. El que tiene tiempo y ganas o está muy aburrido puede hacerlas todas. Yo con 2 que hagan me conformo. ¿Ok? Con 2 para mí ya está bien. Cualquiera de ellas, fíjense qué es lo que tienen que ir eliminando, qué es lo que tienen que ir sacando. Usen el comando ups si se equivocan en algo. Así que bueno, de todas estas, con 2 es suficiente para probarlo, digamos, para que quede hecha la concita. Vamos a ir con el comando escala. Tengan en cuenta que la aplicación de la escala está dada en función de cómo uso los valores. Si el valor está por encima de 1, es una escala en aumento, o sea, va a aumentar el tamaño. Si el valor de la escala es inferior a 1, va a ser una escala de reducción, o sea, la pieza se va a reducir. Entonces, en este caso, este bolo de bowling que tenemos acá, este palo de bowling, tenemos un valor original, le vamos a aplicar un factor de escala 2 y va a aumentar su tamaño. ¿Cómo funciona este comando? Voy a tener que seleccionar la entidad, voy a tener que seleccionar un punto base, que en este caso fue seleccionado el medio, el centro
de este palo, y a partir de ahí le voy a indicar directamente por teclado que el valor de escala va a ser 2 y va a aumentar a ese tamaño. En este caso vamos a tomar una hoja que es A3, vamos a seleccionarla, le vamos a indicar que el punto de referencia es este que tenemos a la izquierda, y luego lo que vamos a hacer es indicarle que queremos tener un valor de cuánto. Claro, porque en este caso, ¿vieron cómo trabajábamos en el comando rotar? Que podíamos, a partir de un ángulo desconocido, llevar a las entidades que queríamos rotar a un nuevo ángulo que podíamos conocer o no. En este caso, el comando escala también tiene una opción de referencia. Y eso es lo que vamos a usar en este ejercicio. Entonces, seleccionamos la hoja. Luego seleccionamos un punto base o punto de referencia. Luego usamos el subcomando referencia o la letra R y le vamos a decir que cualquiera de estas distancias, la que ustedes quieran, o la vertical o la horizontal, supónganse que la vertical, tomamos, le vamos a decir que tiene un valor de 59,4. O sea, tomamos el punto este con el punto aquel y luego le indicamos que ese valor va a pasar a ser 59,4. O bien en la horizontal seleccionamos este punto y seleccionamos este y le decimos que el nuevo valor va a ser 42. Finalmente lo que vamos a hacer es dar doble clic sobre el texto y le vamos a cambiar el texto de A3 por A2. ¿Ok? Entonces repasamos, seleccionamos las entidades, seleccionamos el punto base, ahí usamos el subcomando referencia, le indicamos o bien el punto base y el punto de arriba, o bien el punto base y el punto que tenemos a la derecha, y le vamos a indicar como valor final a través del teclado si elegimos el vertical 59,4, si elegimos el horizontal 42. Y de esa forma va a ampliarse la escala. Finalmente, doble clic sobre el texto, le incorporamos, o sea, le cambiamos el A3 por el A2 y va a quedar el ejercicio resuelto. El ejercicio 3 es un ejercicio que nos va a permitir dar una solución gráfica usando la posibilidad de la referencia. Observen lo siguiente. Nosotros tenemos dos piezas indicadas por rayados diferentes. O sea, una pieza de base y una pieza superior. Y por otro lado tenemos un bulón representado con una vista girada, bien, la vista desde arriba, y la vista de frente del bulón, en donde el bulón es más grande que el interior, que la cavidad que tienen las piezas. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos ajustar el tamaño del bulón para que entre exactamente dentro de la pieza. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, vamos a utilizar el comando escala, vamos a hacer una captura del bulón, luego lo que hacemos es indicarle un punto de referencia. Yo normalmente elegiría como punto de referencia el punto 5, o sea, el punto de referencia no, como punto base, el punto 5. Luego le vamos a indicar cuál es la medida, o sea, ahí utilizamos el comando referencia, la R. Ahí nos va a pedir que ingresemos una medida. Como en este caso las medidas no las tenemos, pero sí podemos indicarle los puntos, le vamos a indicar cuál es el punto, o sea, cuál es la distancia que queremos modificar. En este caso, las distancias que queremos modificar es P3 y P4. Esa es la distancia original. Y las queremos llevar al valor P1, P2. Y finalmente nos va a quedar
el mismo tamaño del tornillo para que ingrese dentro de la cavidad. Luego lo que hacemos es tomar un punto de referencia que podría ser, por ejemplo, para que no se les complique, el equivalente al punto 1 acá abajo, y trasladan, mueven todo este conjunto del tornillo desde ese punto 1 al punto 1 que tienen en la figura. Y automáticamente les va a quedar el bulón exactamente dentro de la cavidad. Si ustedes ven que no se adaptó, retrocedan y vuelvan a hacer el proceso de escalado. Repasamos. Entonces, invocan el comando escala, seleccionan la totalidad del bulón, la representación total del bulón. Luego van a ingresar un punto base, que va a ser el punto 5. Luego ingresan las distancias que quieren modificar, en este caso de P3 a P4. Luego le indican el valor al que quieren llevarlo, que va a ser de P1 a P2, y ahí ya les queda ajustado el valor. O sea, ya el tornillo va a tener el mismo tamaño que la cavidad de las piezas. Luego lo que hacen con el comando mover es desplazar el conjunto de bulón, lo llevan utilizando como referencia el punto 1 que tendrían abajo entre la cabeza y el cuerpo del bulón, lo toman desde ese punto y lo llevan al punto P1 de la cavidad de las piezas. Y automáticamente les va a quedar ubicado el bulón dentro de la cavidad. En el caso del ejercicio 4, lo que van a hacer es ajustar el tamaño de estos radios al valor de radio 3. Para eso lo que van a hacer es elegir la pieza, elige como punto de referencia el círculo. Bien. A ver, no quiero meter la pata acá. Porque en este caso van a tener que seleccionar solamente este círculo y llevarlo de radio 3, de radio 4 a radio 3. Y de la misma forma, de radio 4 a radio 3. Para que les quede exactamente, porque no están cambiando toda la pieza, solamente están cambiando el círculo de cada una de ellas. Y finalmente lo que van a hacer es mover las líneas que representan a las líneas de proyección de esos círculos. ¿De acuerdo? O sea que esto lo van a tener que ajustar con mover y esto lo van a tener que ajustar usando escala para llevarlo desde radio 4 a radio 3. Lo que vamos a ver acá es una edición de figuras o de dibujos en 2 dimensiones, y lo que les queremos dar acá un poco es la pauta de cómo se empieza a trabajar en 3 dimensiones. Nosotros no vamos a trabajar con 3 dimensiones, en realidad va más allá del alcance de la materia está diseñada y armada para poder enseñar solamente 2 dimensiones, pero con esto le damos una pauta de que queremos presentarles cómo se arma un dibujo de base a partir del cual se puede trabajar en 3 dimensiones. O sea que nosotros a partir de dibujos simples en 2 dimensiones los vamos a combinar generando regiones y generando sólidos como si fuera una chapa, a partir de la cual les vamos a dar espesor para conformar un sólido. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer en primera instancia es tomar estos 4 círculos que están intersectados para conformar una figura de este tipo, que en realidad esto pasa a ser una chapa que surge de la intersección de estos círculos. Bien, entonces para esto lo que vamos a hacer es primero generar una región. ¿Cómo generamos una región? Vamos a ir a AutoCAD. Para poder generar una región
Acá me van a tener que esperar un momentito porque no lo tengo presente. Acá tenemos región. Bien. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo este círculo, fíjense que si yo voy a propiedades, o sea, cuando lo toco, acá me dice que esta entidad es un círculo. ¿Sí? Si yo toco esto, o sea, vengo acá, le digo región, fíjense que la línea de comandos me dice que toque una entidad para convertirla en región. Entonces, yo toco ese círculo, le doy enter y fíjense que si ahora lo vuelvo a tocar, ya me dicen que es una región. ¿Qué hice ahí en AutoCAD? Transformé un lugar geométrico de un círculo en un sólido, ¿bien? Que tiene una forma circular. O sea, esto es un pedazo de chapa cortado en círculo. ¿Bien? Si yo a esto le doy altura, va a ser un cilindro. ¿Ok? Entonces, vamos a volver al trabajo. En este caso, vamos a tener que tocar cada uno de los círculos y hacer una región. Vamos a hacer 3 regiones. ¿Bien? Entonces, esto es un paso intermedio donde me dice que cada círculo lo tengo que convertir en una región. Y luego lo que vamos a hacer es una intersección de las 3 regiones. ¿Cómo hago una intersección? Supónganse en este caso que voy a tener otro círculo más acá. ¿Bien? Y voy a hacer una intersección entre esas 2 regiones. Entonces, lo que voy a hacer ahora es convertir en región el círculo que me falta. Listo. Entonces ahí yo toco los dos, me dice que tengo 2 regiones. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es decirle que vamos a ir a modificar operaciones en 3 dimensiones y le vamos a decir